desespera por un pedazo de tierra, que desde que tenemos uso de razón, su cara aparece en los mapas tras rejas, sin dueño, sin casa y sin nación, y sin nación. Oiga, señor, busque su identificación para que se acuerde de su condición. Oiga, señor, busque su identificación para que se acuerde de su condición. El Esequibo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. El Esequibo es mío, es tuyo, es nuestro. El Esequibo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. El Esequibo es mío, es tuyo, es nuestro. Mientras la tierra duerme en espera de cuál será su destino, no deja de reflejar tristeza con un corpo malherido. Parientes lejanos, hermanos, unidos por un solo grito de un pueblo enardecido, de un pueblo enardecido. Oiga, señor, busque su identificación para que se acuerde de su condición. Oiga, señor, busque su identificación para que... Bienvenido, diputado William Fariña. Para mí es un honor siempre presentarlo aquí. Usted fue parte de la Comisión por la Defensa de la Guayana Esequiba. Hoy es vicepresidente de la Comisión de Frontera. Quiero agradecerle siempre su presencia. Vamos a tener que invitar también a la comandante Nubia, que es diputada, a las mujeres también. Vamos a ver cuando tomamos un chance ahí. Pero bueno, lo que ocurre hoy en la Corte Internacional de Justicia, todos estos temas que van concatenados con la realidad estratégica de los intereses de la patria. Bueno, saludarte, mi No, querido para mí es un profesor, honor siempre, para mí es un honor querido siempre. profesor Luis, y saludarlo a todos ustedes, compatriotas, quienes nos ven a través de esta ventana de la comunicación por la paz. Es un canal de artillería del pensamiento por la paz. Y de verdad agradecerte la invitación y confirmar, pues, reafirmar la actualidad que tiene referente informativo para abordar los temas estratégicos, no solo de carácter global, sino nacional y su impacto internacional. Precisamente hoy, como tú lo has dicho, lo has informado, dentro de pocas horas, dentro de 2 horas, ahorita es la 1:12 allá en los Países Bajos, en La Haya. Dentro de 2 horas estará nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, estará ya conjuntamente con la comisión diplomática venezolana que está haciendo presencia en esta audiencia que se tiene ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que estamos hablando, mi querido profesor Luis, que estamos en presencia de la actualidad. ¿Qué va a ocurrir dentro de 2 horas? Aproximadamente a las 3 de la tarde, hora de allá de los Países Bajos, de La Haya. Es la última audiencia abierta que ha tenido la Corte Internacional. Es quizás el centro de atención geopolítico en este instante para Venezuela, que no es otra cosa que la controversia histórica que ha tenido Venezuela en el tema territorial, de la soberanía territorial de la Guayana Esequiba. Hay unos eventos bien extraordinarios que se están dando en este fenómeno, podríamos decirlo así, político, internacional. Es decir, hay que hacerle seguimiento, y muy particularmente para todo el sector militar venezolano, para nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Extiendo, por supuesto, mi saludo a nuestro general en jefe González López, que es nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa. Y quiero saludar muy especial al mayor general Rafael Serrano. El mayor general Rafael Serrano, te saludo, compañero, con mucho afecto, con mucho reconocimiento, porque le correspondió al mayor general
Serrano ser el primer comandante de la zona operativa de defensa integral de la Guayana Esequiba. Qué honor realmente. Tuve la oportunidad de visitarlo allá en Tumeremo y viajar con él y con su equipo hasta la isla de Anacoco, toda esa zona del Cuyuní. Allí estuvimos compartiendo con nuestros pueblos ancestrales. Es decir, en esta defensa, es decir, que hay un legado de verdad histórico de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mucho más ahora que les corresponden esta alta responsabilidad de dirigir todos los asuntos que tienen que ver con los servicios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Así que los saludo y con ustedes a todos, al comandante estratégico operacional, a todos los comandantes de las regiones de defensa integral, a los comandantes de SODI, muy particularmente a los cadetes y a las cadetas, porque hubo un evento en estos días muy significativo. Le hicimos seguimiento, realmente uno como cadete tiene un honor de que la comandante en jefe de la Fuerza Armada, que ahora le corresponde a nuestra compañera, camarada Delcy Rodríguez Gómez, le corresponde el honor. Pues imagínense ustedes, es la primera vez, yo creo que esto es un honor extraordinario, lo habíamos hablado a principio de año, Luis. Es la primera vez que la mujer venezolana tiene esta alta responsabilidad. Tú lo has dicho ahorita, siempre en este programa pues somos testigos de que se aborda también el tema de la posición de la mujer venezolana y les corresponde en esta oportunidad. Y de acuerdo a esa majestad, mira, la presencia en este instante de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, esté en La Haya es significativo. Está la jefe del Estado, está la que tiene la encargaduría del gobierno bolivariano de nuestra república, está, bueno, allá en presencia con toda una delegación extraordinaria. Eso hay que verlo así de esta manera, porque estas audiencias compatriotas, bueno, son una audiencia que Venezuela ha venido de alguna manera abordando desde que Guyana desconoció formalmente el Acuerdo de Ginebra. Estas audiencias se están dando, compatriotas, quiero decírselo a ustedes un poco para hacer un resumen histórico. Acuérdense que en el año 2018, precisamente el 29 de marzo del 2018, Guyana, pues, de manera introspectiva, unilateral, desconoció el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra había sido un instrumento jurídico de las Naciones Unidas, porque el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo dentro de las Naciones Unidas, que es lo primordial que nosotros tenemos que hacer. Venezuela siempre ha abordado este tema de manera formal, seria, como Estado. Primero, en conjunción de lo que significa la Carta de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, como lo sabemos, lo hemos explicado en nuestras clases, aquí que te ha correspondido la parte estratégica en el IAESEN de abordar estos temas históricos. Las Naciones Unidas es un momento histórico en la humanidad. ¿Y por qué llegaron las Naciones Unidas? Después de 2 guerras cruentas en el siglo XX. El siglo XIX fue un siglo de guerras, un siglo difícil para la humanidad y entre otras cosas maravillosas nacieron una cantidad de repúblicas, entre ellas las repúblicas del continente americano, en la vanguardia Venezuela. Fue un año de guerra terrible, igualmente que la primera fase, la primera mitad del siglo XX. Entonces nace un espíritu en la humanidad de la paz, del derecho internacional. Venezuela se apegó inmediatamente. Entonces eso es lo que primero que hay que decir. Venezuela siempre ha sido una nación, un Estado apegado al espíritu de paz que pide las Naciones Unidas. El artículo 5 lo dice muy bien y nosotros estamos presentes allí. Como dice este canal, este es un canal para la paz. Lo cortés no quita lo valiente. Y lo hemos analizado aquí ontológicamente. La paz es realmente el espíritu que aborda a un combatiente. Nosotros, pues, hombres de armas que somos, sabemos lo que significa la paz para nosotros. No es la muerte. La guerra no es sino un instrumento, precisamente muchas veces dice, para alcanzar la paz, y se presentan esas circunstancias. Entonces nos apegamos al derecho internacional. Esta presencia de la presidenta Delcy Rodríguez Gómez allá en La Haya significa eso, pues el espíritu de paz. El espíritu de paz, nosotros reconocemos a las Naciones Unidas y, por supuesto, le damos el valor que le corresponde a la Corte Internacional de Justicia. No obstante, hay que dejar claro, Venezuela
asiste a la Corte Internacional de Justicia en este momento, bueno, por respeto a la majestad de la Corte Internacional de Justicia. Pero nosotros sabemos, y lo hemos dicho públicamente, nuestra presidenta lo ha dicho, entre otras cosas, porque si hay alguien, aquí hay unas personas, estoy hablando en términos reales, pues, hombres y mujeres, que han batallado en esta última década por el tema de la Guayana Esequiba. Uno de ellos, por supuesto, quiero enviar un saludo siempre permanente en nuestro corazón y nuestra mente a nuestro presidente que está prisionero de guerra en este momento en los Estados Unidos, nuestro camarada Nicolás Maduro Moro. Bueno, igualmente nuestra presidenta encargada en este momento de esas circunstancias, que no es lo que vamos a analizar. La presidenta Delcy Rodríguez Gómez fue canciller de la República. Conoce este tema en profundidad, lo conoce. Nosotros formamos, pues hubo una estrategia de Estado, y estoy hablando de Estado, no estoy hablando de cuestiones partidistas ni nada. Esta presencia ya en Venezuela es una presencia realmente inédita. Porque, entre otras cosas, mire, no solo que está en esta última audiencia, hoy es la última audiencia, quiero decirle, compatriotas, que han sido 4 audiencias abiertas ante la Corte Internacional. Todo se ha hablado allí públicamente, ha habido registro permanente, ahí no hay tapujos de ningún tipo. Y se ha hablado claro. Nuestra presencia allí es... Ahí tenemos unas cápsulas. Sí, bueno, pero por decir, 4 de mayo, el lunes de la semana pasada, tenemos una semana en esta audiencia. Sí. Luego la primera le correspondió a la República Cooperativa de Guyana, después nos correspondió a nosotros el 6, luego le correspondió el viernes pasado a Guyana. Hoy cerramos este ciclo de audiencias, 4 audiencias que se están dando. Allí está, no solo en esta audiencia, está presente nuestra presidente Delcy Rodríguez, pero ha estado allí el agente Samuel Moncada. Bueno, mira, ahí tenemos una cápsula de Samuel. Sería bueno. Vamos a ver ese video. La gente ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver ese video, sin libreto y sin nada, vamos a verlo. Miembros de la Corte, durante casi un siglo, Venezuela ha sostenido de manera constante que las cuestiones relativas a su integridad territorial no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros. Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural. Forma parte de su conducta internacional, de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales. Esa posición no ha cambiado. Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral. Ha sido reafirmada de manera inequívoca en el ámbito interno. En el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre del 2023, el pueblo venezolano expresó claramente su rechazo a someter esta controversia a la jurisdicción de la Corte. Esa manifestación refleja, en términos de voluntad soberana, una línea de conducta coherente. En ese entendimiento, Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra. Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Señor presidente, miembros de la Corte, Venezuela tiene una larga tradición de derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, derivados de la presencia del Imperio Español y de la República Venezolana durante siglos. De hecho, hasta el propio río Esequibo debe su nombre al explorador español Juan de Esquivel. Holanda llega al territorio cuando todavía era parte del Imperio Español y adquiere su independencia en 1648 con el Tratado de Münster, el mismo tratado donde España le reconoce a Holanda el territorio
al este del río Esequibo. El Imperio Español tenía absolutamente claras sus posesiones en la Guayana Esequiba, las cuales defendió frente a los holandeses en un permanente proceso de expulsión de incursores ilegales, demostrando el control sobre el territorio. Venezuela ha presentado una exhaustiva lista de mapas que demuestran la existencia de posesiones holandesas al este del río Esequibo y las españolas al oeste del río Esequibo. Pero si eso no fuese suficiente, los propios británicos han confirmado esta misma realidad. Fíjate, esa fue la presentación de Samuel como agente ante la Corte Internacional de Justicia. Nos da un abreboca porque hay varios, fíjese, aquí no tenemos ni libreto, ni teleprompter, ni nada. Lo que pasa es que como nuestros invitados son siempre estudiosos en cada tema, teníamos que empezar a desarrollar epistémicamente todo lo que está ocurriendo allá. ¿Qué podemos decir, apreciado diputado? Sí, efectivamente. Y profesor de la universidad. Bueno, efectivamente han escuchado a Samuel Moncada. Sí, nadie puede dudar, entre nosotros los venezolanos, el reconocimiento que le tenemos al profesor Samuel Moncada, no solo que estaba hasta hace unos meses atrás como embajador ante las Naciones Unidas, igualmente tenía esta alta responsabilidad de Estado, que ser el agente de Venezuela ante esta controversia en la Corte Internacional de Justicia. Un conocedor, historiador, sí. Un profesor historiador. Fue director de la Escuela de Historia de la Universidad Central. Exactamente, es decir, que conoce, hay un reconocimiento, más allá de la cuestión de gobierno, porque hay que verlo en este marco, compatriota. Es la generación del siglo XXI, nosotros, pues, que nos tocó, bendito sea Dios, nos tocó como generación, porque esto ha sido una controversia de los venezolanos histórica, no solo en 1899, desde aquel fatídico día del 3 de octubre, cuando se hace este juicio, este arbitrio nulo, írrito, allá en París, sino siempre ha sido, sí, porque en el fondo lo que se dirime, compatriota, geopolíticamente hablando, es el tema, bueno, el ansia de dominio territorial de las grandes potencias. Nosotros hemos venido luchando, siempre lo hemos venido luchando. Nosotros somos un pueblo de resistencia. Lo hemos dicho, yo creo que esta categoría es bien importante decirla, somos un pueblo de resistencia. Nosotros somos de origen ancestral, por supuesto que en ese proceso histórico han convergido, bueno, distintas culturas y poblaciones del mundo, pero el origen nosotros es ancestral, nosotros somos esencialmente caribes y con el respeto a todas las etnias de nuestros pueblos ancestrales. Y hemos venido un proceso de resistencia, siempre luchando con quienes quieren apropiarse de nuestro territorio. Lo hemos analizado aquí, compatriotas. ¿Qué significa territorio? Territorium, es una palabra de origen latino que significa tierra nuestra. Esta es nuestra tierra. Bueno, hemos estado en resistencia primero contra el Imperio Español, luego en el siglo XIX, bueno, también las ansias del Imperio Británico, y hay que decirlo con absoluto respeto, pero en la historia. Y en este momento, bueno, las circunstancias que se presentan en el siglo XXI, pero no hemos dejado de luchar, especialmente por este territorio. Ahí está entonces Samuel Moncada, que es un especialista, está nuestro canciller Iván Gil, claro, que estamos manejando este tema del más alto nivel del Estado. Y hay una cosa importante, por primera vez, una comisión de la Asamblea Nacional, compañero de nosotros, el profesor Luis, conmigo, cámara clara, nosotros fuimos juntos, conjuntamente. El profesor Luis fue asesor de esta comisión de la Asamblea Nacional en la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial. Fuimos 5 años, estuvimos allí trabajando en profundidad. Estos dos compañeros que ahora son diputados del Estado de la Guayana Esequiba, fíjense, tenemos un Estado de la Guayana Esequiba, tenemos un colegiado, unos diputados que son diputados estadales del Estado de la Guayana Esequiba, tenemos un gobernador allá, hay un territorio que está en ejercicio administrativo, es decir, que ha sido una lucha y están presentes. Está el general Pompeyo Torrealba, está Jorge Fuguet, 2 diputados, compañeros nuestros de la comisión, el general Pompeyo Torrealba es mi vicepresidente en la Comisión de Frontera, imagínate, y Fuguet formamos parte, y ahí están. Por ahí le están enviando mensajes y saludos al doctor Díaz,
igualmente el capitán de navío Julio, el doctor Bolívar, todos parte del equipo de la comisión, de lo que fue la Comisión Parlamentaria por la Defensa de la Guayana Esequiba. Efectivamente, entonces hemos tenido un saludo a nuestro querido siempre capitán de navío Julio Peña, que bueno, que ha sido un extraordinario asesor. Entonces ahí está un grupo de compatriotas del más alto nivel, un grupo de abogados, especialistas. Inclusive hemos venido, hay que decirlo de alguna manera, porque forma parte de este trabajo. Es una jurisprudencia del más alto nivel internacional. ¿Cuántos tomos fueron, Miguel? Imagínense, fueron más de 13 tomos, más de 15.000 cuartillas que tenemos allí de investigación. Entonces, allí, ¿qué es eso? ¿Qué ha pasado ahora? Sería interesante ahora. Hoy es un día crucial porque hoy es el cierre de nuestra audiencia, donde va a estar nuestra primera magistrada de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, conjuntamente con toda esta comisión de alto nivel. Bueno, y vamos a estar pendientes en apenas 2 horas, compatriotas. Así que esta información que está en vivo, especialmente para quienes hemos hecho seguimiento de este tema tan trascendente, repito, de nuestra generación del siglo XXI. Hay que decirlo, esto no tiene tinte ni corte partidista, no. Hay gente que ha querido partidizar este tema, no. Tú eres testigo, nosotros allí hacíamos vida en esta comisión, como ahora, de todas las tendencias políticas en Venezuela. Quiero saludar a los diputados de la oposición política, pero han tenido una conducta, de verdad, desde todo punto de vista, es más, patriota, constitucionalista, de verdad que hay que celebrar en Unión Nacional todo este tipo de acciones contundentes para representar los intereses de tuyo que nos puede estar viendo, y de todas y todos, apreciado comandante. Sí, efectivamente, somos testigos. Bueno, igualmente, pues no porque nuestro profesor Luis Constantini esté conduciendo este programa, él es testigo. No solo es conductor de este tema, es testigo de los debates a puerta cerrada, muchos de carácter secreto, claro, que se compartían información con todas las tendencias. Y hubo un absoluto respeto por el manejo de la información, porque por encima de cualquier tendencia partidista, de esta, como ha ocurrido, escúcheme, ¿qué ha ocurrido? A nosotros nos sorprende como generación, estoy hablando de nuestro pueblo venezolano en 1899, esta decisión de este arbitrio nulo y rito, que es el laudo de París. Nos sorprende porque estábamos en guerra, pues, hay que decirlo así. En ese momento estábamos en guerra, con Cipriano Castro entrando a Caracas, todo ese tipo de cosas, toda la historia del siglo XIX. En este momento estamos en una situación difícil, nadie puede negar lo que ha ocurrido en Venezuela aquí a partir del 3 de octubre, pero ahí está nuestra presencia. Por encima de esos acontecimientos está el interés nacional, el interés histórico, porque es la historia la que nos ampara. Aquí se ha demostrado en estas audiencias, Venezuela ha ido de manera formal, primero diciendo a la Corte Internacional que respeta a la Corte Internacional, pero no reconoce esas decisiones. Nosotros estamos asistiendo, bueno, porque hay un juicio, pues, un Estado que de manera unilateral, en este caso, con respeto lo digo, la República Cooperativa de Guyana, que, bueno, denunció a Venezuela ante la Corte Internacional, desconociendo un acuerdo que es el Acuerdo de Ginebra, que es de carácter universal de las Naciones Unidas. Lo desconoció, que estuvo rigiendo las relaciones, esta controversia, desde el 17 de febrero de 1966. Imagínense ustedes, todavía, hay que decirlo, con sumo respeto, reitero, no existía la República Cooperativa de Guyana. Se dirimió allí ante el Imperio Británico, era la Guyana Británica, así hay que decirlo, Luis. Contra ellos fue que nosotros, es decir, contra un interés que va más allá del continente americano. Bueno, un imperio y un acuerdo para dirimir esto en el marco de las Naciones Unidas. ¿Qué significa dirimirlo? Bueno, en absoluta paz. Así lo dice el Acuerdo de Ginebra. Las partes tienen que ponerse de acuerdo. Ya el mundo está cansado. Y aquí este programa pues es testigo, y este canal, de los análisis que hemos venido haciendo a través de las guerras en el mundo. El mundo no puede continuar en esta disyuntiva de matarnos de bomba. Hubo hasta hace unas semanas atrás intencionalidad de bombas atómicas. Imagínense ustedes, pues. Yo creo que la humanidad, no nos merecemos, la humanidad, esta situación. Venezuela está dando ejemplo de que no es un carácter bélico, no, ni negacionista, al contrario. Nosotros le hemos dicho, hay una actitud negacionista, primero el Acuerdo de Ginebra, a que haya de alguna manera en sana paz, pues,
como lo marca la pauta universal. Hay un conflicto. Uno a veces, yo hago una comparación a veces pedagógica, Luis. Digo, es como cuando usted tiene un terreno, pues, y hay alguien que le quiere quitar el terreno. Es decir, no es irse a machete y a pistola y matarse unos con otros. No, eso no es. El derecho internacional, Luis, tú lo sabes muy bien. El derecho internacional y el derecho es una disciplina científica. El derecho, los quienes estudian derecho, los abogados, estos hombres y mujeres, la historia es una disciplina científica, es la ciencia, pues el respeto que debemos tener a estos niveles y nosotros nos acogemos a eso. Esto no es una cuestión que se va a dirimir con guerra, no, al contrario, esa es una altura que llevamos allí y hemos escuchado, fíjense, en Santa Paz, estas audiencias, esta es la que se cierra, bueno, se va a esperar. Ahora, ¿qué va a definir la Corte Internacional de Justicia? Nosotros mantenemos nuestra posición. Hemos hecho algo importante que hay que decirle a nuestro pueblo, a ustedes, queridos compatriotas de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hemos ido con los documentos válidos, los documentos. La historia se tiene que hacer con documentos, no con chisme, que me pareció esto, que acuerdo, no son opiniones. No, la historia tiene documentación. En la investigación, ¿alguien puede dudar que la investigación, que la ciencia, que la historia tiene que hacerse con formalidad? Bueno, es otro nivel, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos ido con nuestros documentos, nosotros lo analizamos. Allí estuvimos 5 años presentando documentos, debatiéndolos, y allí está hoy nuestra presidenta, Delcy Rodríguez, con esta comisión. Ella como vicepresidenta estaba en contacto siempre con el doctor Hernán Carray. Y el presidente Nicolás Maduro nombró a la canciller Delcy Rodríguez Gómez, luego vicepresidenta ejecutiva, la nombró como presidenta de alta comisionada para este tema de la defensa de la Guayana. Por eso es que ella está allá, pero vamos a ir a una pausa. Quiero saludar a todas y todos, no se despeguen. Mire, esto es gracias también, honor a quien honor se merecen, a nuestro general Johnny Morales, presidente de nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo a él, está por aquí haciendo, como siempre, toda esa fórmula perfecta y todos estos cambios adecuados ante toda esta nueva realidad que tenemos, que es una comunicación diferente. Vamos a ir a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? Y en esta fórmula perfecta es nuestro derecho, es nuestra posición histórica hoy de esta generación. Hay que recordar que todos fuimos a un referéndum consultivo. O sea, esas son las cosas que aquí no se improvisan. Y aquí, sin distingo de credo, raza ni condición política, todos estamos encaminados por resguardar los intereses inalienables tanto de nosotros como de nuestras generaciones, profesor, comandante, pero todo esto tiene que ver hoy hacia lo que es un modelo estratégico de lo que son los intereses de todas y todos los venezolanos. Ahí tenemos otro video de Samuel, no sé si queríamos verlo, usted quería comentarlo, porque usted se nos adelantó, de verdad, bueno, parte de lo que es el conocimiento de nuestro diputado. Quiero agradecerle a todas y todos los que están viendo, nos mandan mensajes con el debido respeto. Siempre lo vamos a tener conectados aquí, tanto en el canal YouTube que estamos saliendo y en Facebook Live estamos activos, ¿no? Aquí tenemos el personal trabajando, mandado por Johnny Morales, general de brigada. Vamos a irnos a ver ese video. En referencias claves del momento en que Estados Unidos comienza a sustituir al Imperio Británico y a los poderes europeos en todo el continente americano. Así lo reconoce el propio presidente de Estados Unidos, Cleveland, cuando resalta en 1904 las bondades del laudo de 1899. Cito: espero que no sean sino pocos aquellos conciudadanos quienes en retrospecto no reconozcan hoy el bien que le hizo a nuestra nación este episodio en nuestra historia. Estableció la doctrina Monroe sobre bases duraderas ante los ojos del mundo,
mejoró nuestra posición en lo que se refiere al respeto y consideración de los pueblos de todas las naciones, particularmente Gran Bretaña. Cierro la cita. El laudo fraudulento que será abordado por nuestros expertos fue impuesto por las dos potencias más poderosas del mundo. Este es el momento cumbre de la famosa diplomacia de las cañoneras, de los tratados impuestos por la fuerza en Asia, en África y en América Latina. La propia Venezuela, en 1902, justo a mitad de camino entre el laudo de 1899 y la delimitación de 1905, fue bloqueada y bombardeada por el Imperio Británico, por Alemania y por Italia. En 1904, Estados Unidos amenazó con invadir Venezuela, en un caso clásico de la conocida política del Gran Garrote. En estas condiciones, solo las personas que no conocen la historia de Venezuela o denigran de ella, pretenden exigir ahora que nuestro país debió actuar en aquel momento según la ilusión de la perfecta igualdad de los estados. Pero la realidad es mucho más amarga. Todas estas experiencias sufridas por nuestro pueblo nos enseñaron a trabajar por la paz, pero sin esperar favores de las grandes potencias o resultados milagrosos de arbitrajes internacionales amañados. Ello dio origen a nuestra tradición de no reconocer la jurisdicción de tribunales arbitrales o cortes de cualquier tipo para resolver asuntos relacionados con nuestra integridad territorial. Es precisamente por este motivo que Venezuela no consiente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, erróneamente impuesta en la sentencia del año 2020. Respetuosamente desconoce su jurisdicción para tratar y decidir esta controversia. Señor presidente, el proceso de descolonización ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial creó el marco internacional apropiado para que tanto las repúblicas independientes... Bueno, volvemos, profesor y diputado. ¿Qué podemos decir de esa excelente disertación y explicación en la Corte Internacional de Justicia de nuestro agente Samuel Moncada? Sí, efectivamente, compatriotas, yo creo, honestamente lo digo, que este hito de ahora, de mayo del 2026, que es nuestra comparecencia pues, ante esta audiencia abierta que ha formalizado la Corte Internacional de Justicia, con la presencia de este equipo, pues, empezando por nuestra jefe de Estado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, el profesor Moncada, el canciller, nuestro diputado, el equipo, pues un equipo venezolano está a la altura de 1966. Hay que reconocer el esfuerzo histórico, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, la Cancillería, el gobierno de esa época, era un gobierno adeco, como sabemos nosotros, en 1966. Y uno podrá hablar de acción democrática, lo que sea, y de esos gobiernos, pero en esta materia hemos sido consecuentes. Desde prácticamente apenas llegó Cipriano Castro al gobierno, estamos hablando, fíjense esto, este arbitrio, este juicio nulo, esta situación que se dio en París, el laudo de París, laudo significa como un juicio, pues, que no tuvo, escúcheme, ningún asidero jurídico. Nada más estudiar el laudo o esa situación jurídica que se presentó allí, en primera instancia no hubo presencia de Venezuela. Venezuela no tuvo testimonio formal jurídico en ese acuerdo. Es como si usted tuviera, repito, vuelvo con las tierras que usted tenga, a lo mejor una hacienda de su familia, unos terrenos, y hacen un juicio, pero no invitan a las partes. Ya eso es nulo de cualquier circunstancia. Eso fue el 3 de octubre, escúcheme, de 1899. El 17 de octubre estaba entrando a Caracas con su hueste revolucionaria, como se hablaba en esa época, Cipriano Castro, y toma el gobierno en octubre. Ya en enero, los primeros días de enero, apenas se instaló en el gobierno en Caracas, empezaron nuestras peticiones ante, no era la Corte Internacional,
era el Tribunal de la Paz, como Así se decía en esa oportunidad, Sí. era la Liga de las Naciones, era otra manera de cómo el mundo se conformaba. Y Venezuela siempre estuvo desde el siglo XX, fíjense que eso fue en 1899, terminando el siglo XIX, entramos al siglo XX en una lucha histórica, hasta 1966. En 1966 logramos, con el esfuerzo de nuestra Cancillería y del gobierno de la época y del esfuerzo histórico de Venezuela, sentar al Imperio Británico. Lo sentamos allá en Ginebra, Sin plomo, sin guerra, nada. en el marco de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, artículo 5, para dirimir entre las partes. Ese es un acuerdo internacional que tiene validez absoluta. Nosotros los venezolanos nos apegamos a ese acuerdo. ¿Qué ha pasado? Bueno, una vez que la República Cooperativa de Guyana, después de ese acuerdo, unos meses después, en mayo precisamente del año 66, de una manera hasta histórica, y tenemos que decirlo, para un poco desprenderse de esta problemática, de la controversia, se le da la independencia a la República Cooperativa de Guyana, se le da. Entonces ellos desde ese momento, escúchenme bien compatriotas, reconocieron el Acuerdo de Ginebra. Es decir, el Acuerdo de Ginebra fue el instrumento jurídico y sigue siendo para los venezolanos, porque fue un acuerdo, una lucha histórica. Bueno, y hubo debate, no se ha logrado llegar a una situación de definir en paz, repito, en paz. La paz ha sido nuestro baluarte, con Simón Bolívar a la cabeza, con todos nuestros presidentes, todos los gobiernos, tenemos que decirlo. Lo cortés nos quita los valientes. El hecho que los venezolanos y las venezolanas hablemos de la paz, este canal habla de la paz. Cuando uno entra aquí a este canal en la puerta dice la paz como un elemento clave. No tenemos que titubear ante estas circunstancias. Y hablamos en nombre de la paz. Bueno, porque es un instrumento de la paz, pues. Desconoció la República Cooperativa de Guyana en el 2018. ¿Por qué? Una pregunta interesante, porque en el fondo, hay que decirlo, Luis, con sumo respeto para el análisis, porque el pueblo venezolano tiene que estar consciente y ustedes, compatriotas militares, tienen que saber el tema petrolero. Por eso es que se desconoce. Primero nos aplican unas sanciones en el 2015, donde el objetivo, eso lo hemos analizado, yo era presidente de la Comisión de Defensa en ese momento, y lo analizamos más de uno. ¿Por qué la República Cooperativa de Guyana desconoce el Acuerdo de Ginebra 3 años después que no? Porque en el fondo se descubrieron tremendos yacimientos petroleros. Inicialmente, fíjense, ahora fue por petróleo, pero en el siglo XIX fue por el oro. Inglaterra siempre, porque es que decirlo de una manera, la geopolítica, la geoestrategia y la geoeconomía van juntas. No se puede analizar lo geopolítico sin lo geoestratégico, las armas, pues, y se puede analizar todas las cuestiones económicas. Eso es lo que mueve el mundo. Si nosotros analizamos, como lo decía el profesor a primera hora ahí, el estrecho de Hormuz, ¿qué está allí? Por supuesto que es el territorio iraní, pero que está allí la entrada y salida de petroleros de todo el mundo. Es la economía la que mueve, la geoeconomía. Y eso fue lo que incidió para que en el 2018, y tengo que decirlo con absoluto respeto, la República Cooperativa de Guyana desconociera el Acuerdo de Ginebra. Y nos metió un strike, que quiso meter un strike, pues. No. A los venezolanos no nos van a meter un strike así, y menos una lucha histórica de un pueblo que tiene allí. Es el pueblo que está allí, venezolano. Con sumo respeto lo digo, y el aprecio, el reconocimiento que le tengo a la doctora Delcy Rodríguez Gómez, a nuestros cancilleres, a todos quienes estamos allí que está presente, es el pueblo de Venezuela. Este pueblo que somos nosotros, hombres y mujeres. Así no hayamos ido a una universidad, a un cuartel, a prestar servicio. No, hay un sentimiento de nuestro pueblo por nuestro territorio. Si hay algo que tenemos nosotros, como todos los pueblos del mundo, tengo que decirlo, la soberanía territorial es el sentimiento que tiene cada nación, cada pueblo por su territorio. Y tenemos derechos históricos. Hay derechos históricos. Cuando Venezuela nació, aquel 7 de septiembre de 1777, como la provincia general de España, un título que dio España, era la época del siglo XVIII, 1700. Bueno, y salió Venezuela con ese territorio. Imagínense ustedes, cuando nosotros logramos la independencia, escúchenme bien, compatriotas, después ya vamos a celebrarlo nuevamente con la gloriosa batalla de Carabobo, y nos hicimos un país independiente, y era Colombia, pues, y entre esa Colombia estaba la provincia de Venezuela, con su territorio. ¿Qué pasó? Inglaterra nos reconoció.
nos reconoció el territorio. Después apareció el oro y vienen ahí, ahora apareció el petróleo. Entonces el 29 de marzo nosotros lo analizábamos en nuestra comisión. ¿Por qué? Bueno, inmediatamente el presidente Nicolás Maduro dio una disertación al país, informó, mandó la documentación correspondiente. Nuestra canciller Delcy Rodríguez conoce el tema. Es decir, quienes están allí en este momento, ¿alguien puede dudar que Pompeyo Torrealba, nuestro glorioso general del ejército venezolano, que hoy flamante diputado del Estado de la Guayana Esequiba, no conozca este tema? Mire, es un maestro de nosotros, pues. Lo conocemos, hermano. Ustedes lo conocen. Pompeyo Torrealba, Jorge Fuguet como diputado. Estoy hablando de compañeros que estuvieron hasta hace unos meses con nosotros sentados, debatiendo. Es decir, ahí está la representación de un pueblo, más allá de nuestros cargos, de nuestras altas responsabilidades de Estado, de la República, un pueblo allí. En absoluta paciencia vamos a atender. Estamos a la expectativa positiva, digo yo, ahora cuando nuestra presidenta Delcy Rodríguez, en horas, nosotros no podemos especular porque no sabemos, ¿verdad? Claro. Pero va a ocurrir allí cosas, pues va a haber una manifestación, así que estemos alerta. Yo creo que este canal va a estar pendiente de esos acontecimientos que se darán en apenas horas. No, ya el equipo, por ejemplo, el tema de Omar Vargas, experto en derechos humanos, Wilder, el equipo de producción está activo, porque en las próximas horas estaremos también vernos aquí, en las próximas 24 horas, viendo todo este tipo de situaciones, pero también información. Yo quería irme a una pausa, apreciado diputado. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. De verdad que tenemos un programa maravilloso que es Cristo Vivo, que nos da con toda esa intención de estar compartiendo contigo. Volvemos en esta fórmula perfecta y yo quería también que nuestro invitado, que es parte de lo que es hoy la subcomisión de frontera, que estamos conversando de toda nuestra visión epistémica y con los elementos, con las evidencias de lo que representa hoy nuestro estado número 24 de Guayana Esequiba, pero también con nuestra identidad nacional. Próximamente es tener también al padre Bolívar, es el tema también de esa campaña admirable. ¿Qué podemos decir de ese detalle también que está presidiendo usted? Sí, bueno, fíjense una cosa, el 28 de diciembre, compatriotas, nuestro presidente, hoy prisionero de guerra en los Estados Unidos, desde allá del Palacio de Miraflores, el Salón El Sol del Perú, cuando hacía su anuncio ya de fin de año, 28 de diciembre, de manera premonitoria, él hablaba de lo que significa el reto admirable. Lo definió así: 2026 años del reto admirable, haciendo memoria a nuestra campaña admirable. La campaña admirable es uno de los hitos históricos de las proezas militares del planeta. El planeta no ha tenido, cuando hacen referencia a campañas militares libertadoras, estoy hablando en términos de la concepción de nosotros, de nuestros pueblos, de la liberación de nuestros pueblos, está la campaña admirable de Simón Bolívar, nuestro libertador. Precisamente el nombre de libertador nace en la campaña admirable. Ese coronel que había salido, pues, lamentablemente tenemos que decir, Bolívar tuvo que irse en la capitulación de 1812, irse a Cartagena de India. Salió, pues, una situación bien difícil que ha pasado a Venezuela. Por eso es que a veces cuando uno hace una comparación de los momentos históricos, no es la primera vez, compatriota, lo digo con absoluto respeto en la reflexión, que hemos tenido situaciones adversas en nuestra república. Claro. No es la primera vez. Es decir, nosotros tuvimos, y lo decimos pues con absoluto respeto, a Miranda. ¿Alguien puede dudar de la majestad de Francisco de Miranda? Y capituló, pues, Miranda. Y Bolívar era coronel y tuvo que irse. Se fue exiliado, pero con sus ansias libertadoras, emancipadoras, hasta Cartagena de India. Ya en 1812 escribió ese famoso manifiesto de Cartagena. 1812, 15 de diciembre. 15 días después ya Bolívar andaba en estas
visión estratégica y táctica de lo que era su campaña admirable. Y fue pues, con patriotas allí hasta Cúcuta en febrero de ese año 1813. Es decir, que ahora estamos conmemorando esa gloriosa campaña admirable. Precisamente este fin de semana, Dios mediante, vamos a estar acompañando un grupo de diputadas y compatriotas, pues, bolivarianos. Vamos a estar acompañando a nuestro gobernador Freddy Bernal y al gobernador de Miranda y a un grupo de diputados y diputadas, entre ellos nuestro diputado coordinador Jackson, que está allí trabajando en esta idea. El 17 de mayo, ahora el próximo domingo, Bolívar hace entrada ya de manera formal a Venezuela en la campaña admirable, en La Grita. ¿Qué hizo Bolívar en La Grita este 17 de mayo? Bueno, fue a pedir ayuda espiritual ante el Cristo de La Grita. La Grita en ese momento era considerada, escúcheme compatriota, la Jerusalén de América. Imagínense ustedes la profundidad espiritual para Simón Bolívar, que era un hombre creyente. Simón Bolívar era un hombre creyente, un hombre que creía en Dios Todopoderoso, como todos nosotros. Creemos en las fuerzas infinitas del Creador, y fue a pedir al Cristo Redentor, al Cristo de La Grita, fue a pedir, y hay toda una ceremonia. Y él había asistido en 1800, unos meses antes, en abril, antes de esta entrada ya en el marco de la campaña admirable, y entró pues allí a rendir honor ante el Cristo Redentor. Entró caminando de frente cuando se retira. El Bolívar lo describe a sí mismo. Por respeto no quiso darle la espalda a esa imagen. Una imagen, además, La Grita es uno de los pueblos venezolanos antiguos. Sí. 1545 creo que fue su fecha de creación en La Grita. Pues hay una tradición histórica en La Grita, inclusive desde el punto militar. Yo aprovecho de mandarle un saludo al Liceo Jáuregui. Imagínense, pues, alguien puede dudar de esa tradición militar del Liceo Jáuregui, a todos nosotros compañeros. ¿Quién no tiene de la promoción militar un compañero egresado del Jáuregui? Yo tenía compañeros egresados del Jáuregui, hombres que, bueno, venían formados ya de muchachos, llegaban como cadetes, pero ya tenían una formación militar extraordinaria en el apego, en la moral, en su práctica militar. Bueno, y ahí está La Grita, pues. Inclusive fue considerada La Grita la Atenas de Venezuela. Imagínate tú. Bueno, y Bolívar sabía de eso y fue a pedir allí, y entró pues Bolívar victorioso. De ahí sale el 17 de mayo para Mérida, el 24 de mayo hace su entrada. Imagínense con quién iba acompañado Bolívar ahí, con Anastasio Girardot, con Ricaute, con José Félix Rivera, era el de la retaguardia. ¿Tú sabes quién comandaba la retaguardia? Que es un elemento clave en una campaña como esta. Claro. Bueno, nada más que José Félix Rivera, Urdaneta, imagina, Jacinto Lara, esos hombres, y todas esas batallas, los horcones, la batalla de Bárbula, la batalla de San Mateo, y de los Taguanes, toda una leyenda. Como decían, muy pocos hombres con tanto valor hicieron tanto por la historia. ¿Usted sabe lo que es importante esto? Que estamos también con la identidad nacional, y es una de nuestras fases dentro del referente informativo. ¿Quiénes somos? Nosotros tenemos toda una historia epistémica, libertaria, y está dentro de nuestros genes lo que es estudiar realmente al padre Bolívar. Por eso es importante toda esta maniobra que se va a hacer, igualmente que uno tiene toda esta visión, uno como docente de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, sabemos en larga data de que hoy y siempre es el Bolívar de todos. Por ahí yo quería volver, no sé si usted quiere dar otra información del tema de lo que se va a realizar allá en La Grita, porque también tenemos el tema de la Guayana Esequiba. Ahí tenemos a Samuel también conectado. Tú lo has dicho, Luis, ¿verdad? Y para nosotros, Bolívar es nuestro faro, pues. Bolívar, la paz es nuestro puerto. Después de Dios, Cristo Redentor de los pueblos, para nosotros y nosotras, las venezolanas y los venezolanos, es Bolívar, el faro civilizatorio de la humanidad. El que quiera conseguir cualquier situación, incluyendo la que estamos viviendo. Lo digo así de manera formal, Luis. Claro, Las circunstancias que estamos viviendo, histórica en este momento, después del 3, ahí en Bolívar está la respuesta. Bolívar no solo era un estratega militar, era un hombre de la filosofía pura de la vida. Así es. Trascendente, es padre en nuestra nación. Imagínense tener un padre, pues, como arquetipo, que nos guía, que nos protege, que nos dirige en su pensamiento. Es Bolívar, el faro civilizatorio. Bolívar era un hombre de la paz. Él lo decía, ese es mi puerto, la paz.
no la guerra. Yo soy hijo de la guerra, pero soy amante de la paz. Entonces, todos estos procesos históricos que hay que llevarlos con mucha paciencia estratégica, como dice nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, con táctica revolucionaria, hay que ir llevándonos, pues vamos en esto, sin olvidar, y debo reconocer de verdad a este canal, a este programa. Yo soy asiduo a este canal y sé cuál es el mensaje. Pues el mensaje es de la paz, de la fortaleza. Para nosotros, especialmente los militares, un logro de nosotros en estos tiempos heroicos del siglo XXI, contar con un canal. Nuestra Fuerza Armada tiene su propio canal y nuestra Fuerza Armada es bolivariana. Bueno, ahí está este ejercicio que acaba de hacerse en el cuartel Terepaima, un ejercicio bolivariano, con nuestro ministro, con nuestra presidenta encargada, comandante en jefa de la República, con nuestro alto mando militar, allí todos presentes, con nuestros cadetes. Así que ese es el espíritu que nos inspira realmente, Luis, para esto. Ojalá pudiéramos hacer un programa. Hemos invitado al profesor Edgardo Ramírez, que nos acompañe en esta cuestión. Jason Guzmán, nuestro diputado, quien es el coordinador de esta gran actividad nacional, de verdad es un bolivariano. Él tiene una réplica, me estuvo contando el diputado, una réplica de esa espada del brigadier, el brigadier comandante de la Unión, Simón Bolívar, de coronel a brigadier. Imagínate tú lo que significa eso. Un brigadier es como un general de brigada, pues, ¿verdad? Puede ser que se llama mayor general o general de brigada. Entonces, un brigadier es un general de brigada. Imagínense que ese general de brigada, por eso es que esos son grados extraordinarios. Para usted, mis compañeros generales de brigada, los generales de división, los mayores generales, es un alto cargo. Estamos recordando a Simón Bolívar. Hombre de Estado. Hombre de Estado, comandante. Somos herederos de eso, de esa resistencia, de esa sabiduría militar. Yo creo que los tiempos nos demandan mucha sabiduría, mucho estudio, estudio y más estudio, como decía nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y en ese faro, ahí tenemos también de esa disertación que dio Samuel Moncada. Volvemos al Esequibo, volvemos a la Corte Internacional de Justicia. Tenemos un video, vamos a verlo. En consecuencia, la caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial o a su territorio soberano constituye una interpretación errónea flagrante y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y del derecho. Pues Guyana no tiene un título establecido que se vea amenazado. Lo que existe es una controversia territorial, no resuelta, reconocida expresamente como tal en el Acuerdo de Ginebra, que debe resolverse de manera mutuamente aceptable para ambas partes. La presentación de Guyana del pasado lunes pretende invertir estos términos claros del Acuerdo de Ginebra y hacer caso omiso de él, junto con más de 6 décadas de práctica bilateral, incluidas las negociaciones sostenidas y el proceso de buenos oficios llevado a cabo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. Pregunto, ¿debemos entender entonces que, a lo largo de esas décadas, el Secretario General, actuando en el marco acordado por las partes, promovía la destrucción efectiva de Guyana o el desmembramiento de su territorio, cuando indicó que el objetivo de sus buenos oficios, previstos en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, era garantizar una solución mutuamente satisfactoria de la controversia y que para intentar alcanzar este objetivo debían explorarse opciones creativas? ¿O está sugiriendo Guyana que sus propias autoridades más altas, incluido el primer ministro Forbes Barham, quien participó activamente en los procesos establecidos en virtud del Acuerdo de Ginebra y afirmó, cito, con buena voluntad por ambas partes, tal vez podamos llegar a una solución mutuamente aceptable en la que se preserve el honor? Fin de la cita. Se dedicaban a una conducta destinada a socavar la integridad territorial de su propio país. Espero que esto no sea lo que pretendían transmitir el pasado lunes.
Sin embargo, esa es la implicación inevitable de sus declaraciones. Tales proposiciones, por supuesto, son insostenibles. No solo son incompatibles con el texto y el objeto del Acuerdo de Ginebra, sino que también son irreconciliables con la práctica constante de ambas partes a lo largo de décadas. La realidad jurídica es clara. El acuerdo reconoce la existencia de una controversia y establece un marco para su resolución negociada. No respalda ni ha respaldado nunca la narrativa que esgrime ahora Guyana. El profesor Zimmerman profundizará en este punto esta mañana. Repetimos, es imposible que el Acuerdo de Ginebra en su ejecución represente un peligro existencial para una de las partes. Afirmar lo contrario constituye un acto de propaganda que merece ser denunciado públicamente. De hecho, la buena fe y vecindad de Venezuela se demuestra en las propuestas de desarrollo conjunto altamente beneficiosas para Guyana. En el año 2009, por ejemplo, Venezuela y Guyana celebraron un acuerdo energético de intercambio de arroz por petróleo que se renovó hasta el año 2015, en el cual Venezuela compraba arroz a Guyana a un precio superior. Fíjate, es hoy una visión epistémica de lo que es la identidad nacional. Vemos a nuestro agente ante la Corte Internacional de Justicia dando lo que son esa visión del por qué, y lo hemos visto en estos 3 segmentos, el por qué tenemos los elementos de convicción. Y tenemos que tener aquí al padre Bolívar. ¿Por qué? Porque ese territorio fue parte de la capitanía de Venezuela en su momento, de lo que nosotros heredamos del Imperio Español. Y hoy vemos claramente como Samuel, como historiador, como estudioso de todo esto, le explicó al mundo, porque eso pasó al multicentrismo completo de lo que es hoy una Venezuela diplomática, una Venezuela que cree en el respeto, y también pedimos nosotros respeto, profesor, y ahí voy con esto. La Venezuela de hoy da respeto, y yo siento que hay un mundo ante los traidores que han pasado por aquí, están en España, y esta señora malponiendo a la Venezuela de hoy. Creo que estamos hoy poniendo como una vitrina lo que es la Venezuela diplomática, la Venezuela que respeta las leyes, pero también quiénes somos nosotros con el debido respeto. Sí, volvemos a Bolívar, como tú dices. Es nuestro faro, es nuestra guía suprema. Después de Dios es Bolívar, es nuestra patria. Y así lo reconocemos todos las venezolanas y los venezolanos. Mucho más nosotros como soldados que somos de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la primera vez, cuando uno hace historia de las nominaciones que han tenido el Ejército, la Armada, las fuerzas militares de la República en toda su historia, es en el siglo XXI donde retomamos el carácter bolivariano de nuestra Fuerza Armada. Eso significa mucho. Significa, bueno, que nuestra guía, nuestro contexto, nuestro constructo, nuestra posición ante el mundo. Y precisamente la majestad de Simón Bolívar. Bolívar, todos sabemos de qué estirpe social venía. Eran los mantuanos. Bolívar se encontraba con su familia entre las principales, las 10 familias más ricas de este continente, imagínense ustedes. Y ese ser humano se desprendió de esa riqueza para entregarse al pueblo, al concepto. Es un constructo venezolano de Simón Bolívar. Simón Bolívar es un padre de la teoría política universal del siglo XIX, del siglo XX y ahora del siglo XXI, que es la soberanía popular, la soberanía del pueblo. En otras naciones no se entiende esto tan fácilmente, de que uno hable de soberanía popular, que uno habla del poder popular. ¿Cómo se llama nuestro Ministerio de la Defensa? Ministerio del Poder Popular para la Defensa, poder popular. Hay conciencia, demuestra que somos un pueblo que tiene sapiencia, que tiene conciencia histórica. ¿Quién es el sujeto histórico de la historia venezolana? Nuestro pueblo, esa categoría pueblo, el pueblo ancestral, el pueblo afrodescendiente, todos los pueblos del mundo que han venido, desde los españoles y todos los pueblos del mundo. Tenemos una conciencia universal, tenemos el concepto de la soberanía popular, tenemos el concepto de la integridad territorial, tenemos el concepto del internacionalismo, de la cooperación internacional, de cómo los pueblos no creemos, escúcheme, lo dice nuestra Constitución,
solución en bomba atómica ni cuestiones nucleares para acabarnos en el mundo. No, Venezuela tiene una visión civilizatoria y precisamente esta visita, esta comparecencia que está haciendo nuestra comisión ante allá va en nombre del pueblo venezolano, de todos los estratos sociales, de todas las edades. Somos una generación del siglo XXI que estamos rindiendo cuenta ante la historia. La historia no se puede negar, tenemos derechos reales sobre eso, tenemos los documentos, no estamos inventando, no estamos negando nada, creemos que el Acuerdo de Ginebra es nuestro instrumento clave para dirimir esta situación. Creemos, tarde o temprano, voy a dar mi opinión humilde, Luis, tarde o temprano, compatriota, tenemos que resolver esto ambas partes, claro, en profunda paz. Escúchenme, todo el oro, todo el petróleo que existe allí, en esos territorios, pueden servir para la cooperación internacional, para que nuestros pueblos, ese es un pueblo humilde y sencillo, el pueblo de la República Cooperativa de Guyana, que se está dejando llevar por esta avaricia, por estas ansias. Bueno, tenemos que manejar eso, hasta allá tenemos que llegar, porque es verdad que cuando hay una cuestión, una controversia de esta magnitud, no solo es desde el punto de vista de las leyes, de los acuerdos internacionales, no, hay un carácter universal, social allí. Nosotros somos respetuosos de eso. Nosotros no le estamos quitando ni un centímetro a esa república, ni un centímetro. Respetamos su territorio que está más allá del Esequibo. Y nosotros, bueno, vamos, aquí hay riqueza allí, que hay petróleo, que las delimitaciones de los mares, de las costas, bueno, allí vamos pues, trabajando conjuntamente, en paz, aparte de eso, se lo merece. El profesor Luis y yo formamos parte de esa comisión y visitamos esa zona. Escúcheme, esa es una zona de más de 160.000 kilómetros cuadrados, es inmenso, como una quinta parte del país. Viven al menos 10 pueblos indígenas, no llegan a 100.000 personas. ¿Qué está haciendo nuestro almirante? Un almirante de la patria, el almirante Ney Villamizar, desde allá de Tumeremo. Te saludo, compañero, se la entrega de la dedicación tuya y la de tu equipo, del Consejo Legislativo. Fue primer timonel de la Armada. Fue comandante de la Armada. Es un hombre que siempre nos acompañó, nos atendió allí, teniendo autoridad administrativa, estuvo con nosotros en la comisión. Hemos hablado esto a puertas cerradas y a puertas abiertas y sabemos del esfuerzo que se está haciendo. ¿Qué está haciendo nuestro gobernador Ney Villamizar? Atendiendo a las poblaciones ancestrales, a nuestros pueblos ancestrales, que tienen milenios allí. Antes que llegaran los españoles, ya existían ellos allí con sus ríos, con sus cascadas, con su cuestión, preservando la naturaleza. Ese es el espíritu de nosotros los venezolanos. Queremos el respeto profundo primero a los seres humanos, a los animales, a los ríos, a los bosques, a esas cosas. Tenemos que preservarlas. En estos días hubo una situación difícil con hidrocarburos que se desprendieron de Trinidad y Tobago, bueno, y sufrimos pues allí, los estados orientales, Sucre, Nueva Esparta, yo soy de allí. Entonces, bueno, estamos pendientes de eso, porque la explotación, escúcheme bien lo delicado de este asunto, y lo tengo que decir así como tema complejo que nos depara el futuro en el debate. Bueno, ahí hay explotación petrolera a 4.000 metros de profundidad. Imagínense ustedes que Dios no lo quiera, haya un derrame petrolero. ¿Y para dónde van a ir ese petróleo? Para nuestras costas venezolanas. ¿Y quiénes se van a ver afectados? Nuestros pescadores, nuestra fauna, nuestros pueblos. Entonces, son temas delicados. Esto no es a la ligera, se está llevando con absoluta seriedad, con absoluta reflexión. Es un tema que estamos tratando en pleno siglo XXI, en este mayo, que apenas está comenzando. Hoy es el día 11, el último día de la audiencia. Vamos a estar pendientes, Luis, ahora en pocas horas. Faltan menos de 2 horas, creo yo, para que nuestra presidente Delcy Rodríguez Gómez, con esa comisión allá en La Haya, estemos pendientes. Bueno, estamos pendientes. Aquí nosotros estamos a la absoluta expectativa positiva. Pero vamos a irnos a una pausa, porque es importante, porque en el próximo segmento también tenemos un video de lo que fue nuestra representación jurídica ante la Corte Internacional de Justicia, que eso es importante hoy. El francés dio una impecable defensa de lo que es la realidad, con todos los elementos, con todo lo que son los medios de prueba en la parte de procesal que se está llevando ahí.
Volvemos. Y en este último segmento no podía faltar, apreciado comandante y profesor, investigador epistémico de todas estas materias. Ahí tenemos a Broton, que lo conocimos. Él es un estudioso de todos estos temas y está en la defensa, allá en la Corte Internacional de Justicia. Él dio una disertación jurídica, como debe ser, de los elementos y de la categorización que hoy tiene este expediente que nosotros estamos fundamentando, tú, todas y todos los venezolanos, que hoy tenemos que sentirnos orgullosos de cómo, así como en el 66, el gobierno en ese momento dio toda una visión epistémica y logró el Acuerdo de Ginebra, hoy estamos defendiéndolo. Yo quería permitirme con ustedes, profesor, vamos a poner plano general, por favor. Quería permitirme irnos y ver esa disertación del doctor Broton. Vamos a verla. Por su declaración, y le doy la palabra al profesor Antonio Remiro Brotons. Tiene usted la palabra. Señor presidente, miembros de la Corte, me incumbe concluir esta sesión matutina de la primera ronda de alegatos de Venezuela. Mi objetivo es establecer el vínculo entre lo que los profesores Benge y Zimmerman acaban de presentar con respecto al Acuerdo de Ginebra y las circunstancias históricas que llevaron a ello. Circunstancias que examinarán detenidamente otros compañeros esta tarde. Señor presidente, miembros de la Corte, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 se basa en la afirmación de por parte de Venezuela, según la cual el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 es nulo e irrito. De ello deduce Guayana que si el acuerdo proviene de una aseveración que Guayana no comparte, le bastará a la Corte pronunciarse acerca de la pertinencia de una posición, de una postura o de otra para resolver la controversia. El inconveniente de este enfoque es que las partes en el acuerdo acordaron otro enfoque. ¿Podrían las partes haber negociado la resolución de la controversia sobre la validez del laudo arbitral de 1899 sometiéndola a la Corte? Por supuesto, efectivamente, podrían haberlo hecho. Sin embargo, no lo hicieron. La negociación del acuerdo permitió evitar, desviar, descartar esta cuestión. Las partes no quisieron centrarse en una controversia en la que hubieran ganadores y perdedores. Era fundamental preservar la vecindad, la buena vecindad. Igualmente fundamental era garantizar la pronta independencia de Guayana Británica, así como los intereses comerciales significativos de Reino Unido en Venezuela, acordando previamente un método para resolver la controversia fronteriza, la controversia territorial. Aunque la afirmación Venezuela acerca de la nulidad del laudo arbitral de 1899 marcara el punto de partida del Acuerdo de Ginebra, no tenía como objeto establecer si estaba fundamentada o no. El propósito y objetivo del acuerdo consisten en resolver la controversia fronteriza que opone la República primero con el Imperio Británico y luego con su antigua colonia de Guayana, que se convirtió en la República Cooperativa de Guayana el 17 de mayo de 1966. ¿Cómo resolver esta controversia, la controversia fronteriza? La respuesta que brinda el acuerdo fue muy explícita, buscando obstinadamente y bona fide un arreglo práctico satisfactorio para ambas partes, un acuerdo equitativo del cual cada uno saldría ganando.
La firma del primer ministro de Guayana Británica, Forbes Burnham, figura al pie del Acuerdo de Ginebra, al lado de las firmas de Ignacio Iribarren Borges, ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, y Michael Stewart, secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Reino Unido. 3 meses después de obtener su independencia, Guayana se volvió parte en el acuerdo y, como tal, se ve obligada a cumplirlo, honrarlo. Lo hizo en varias ocasiones al proponer arreglos territoriales que no prosperaron. Sin embargo, de manera general, su política, lejos de cooperar de buena fe para lograr el arreglo práctico y satisfactorio que prevé el Acuerdo de Ginebra, consistió en dilatar, ganar tiempo, implantarse físicamente en el territorio objeto de la controversia, transformar unilateralmente su administración en soberanía y desvirtuar el propósito y objetivo del acuerdo. Señor presidente, miembros de la Corte, el Acuerdo de Ginebra, un tratado. Bueno, fíjate, los que conocimos a Broughton sabemos la calidad en la representación que está ejerciendo allá en la Corte Internacional de Justicia. Un equipo, como lo dice nuestro invitado, bueno, no es invitado, es parte de lo que es hoy una generación que está pendiente de los intereses patrios. Quiero reiterar mi respeto a todas y todos los diputados de la Asamblea Nacional, de todo lo que hoy se está realizando. Apreciado profesor, investigador y comandante en reserva activa, quiero saludar a la aviación militar bolivariana, saludarla como siempre, en esa visión holística. Hoy cerrando, porque tenemos un tiempo muy positivo, ¿qué podemos decir de todo esto que ha ocurrido y que puede ocurrir, pero también en lo que son los intereses nacionales de todas y todos los venezolanos? Bueno, primero un reconocimiento. Lo hemos dicho aquí en este programa en reiteradas oportunidades. Este es un tema del pueblo venezolano, histórico. Nuestro pueblo tiene conciencia, es sujeto de la historia y tiene conciencia de su devenir, que son más de 500 años. Como decía nuestro amado comandante Chávez, esta es una historia larga. Esta no es una historia del siglo XXI, no. Somos un pueblo en resistencia que ha venido trabajando con mucha madurez. Nuestro pueblo es el sujeto de la historia y hay que reconocerlo, pues todos los esfuerzos que se han hecho desde Simón Bolívar. Ya en 1814 ya Simón Bolívar tuvo información de que unos ingleses, después que se vende, porque fíjense una cosa, el territorio de lo que es la República Cooperativa de Guyana era lo que se conocía como la Guyana holandesa, que era parte del Reino de España. Una vez que hay esa separación de Europa, era la misma corte. La corte holandesa y la corte de España eran la misma. Y ellos tenían siempre al oriente del río Esequibo, al margen de la derecha del río Esequibo. Luego Inglaterra le compra ese territorio, lo ha dicho más de una oportunidad el general Pompeyo Torrealba, lo compra. Siempre hemos tenido conciencia de eso, compatriotas. Ha habido un esfuerzo, desde Simón Bolívar estoy diciendo, por toda la historia del siglo XIX, el siglo XX, pero hay que reconocerlo de verdad. En estos últimos años, bajo la presidencia del presidente Nicolás Maduro y de nuestra canciller, hay que ver el esfuerzo que ha hecho nuestra presidenta actual encargada, Delcy Rodríguez, como canciller. Se montó en esta cuestión, primero porque ella es conocedora del tema en profundidad. Estos equipos que nosotros estamos acabando de verlo ahorita, forman parte de la estrategia desde Cancillería que inició la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Lo conoce en profundidad, porque no basta simplemente, tenemos que decir, ustedes dirán, bueno, ¿qué hace allí un asesor extranjero? Bueno, es alguien que Venezuela contrató como a otros, sí, escúchenme, porque eso es un tema delicado, hay que conocer allá todas esas anuencias que se dan en esta situación en la Corte Internacional. Es como un tribunal internacional. Y aún con el respeto que le tenemos y el reconocimiento nosotros del Acuerdo de Ginebra, tenemos que ir a debatir en todo lo alto. Entonces tenemos unos asesores expertos, nosotros los escuchamos. Este mismo señor, la comisión, nosotros que formamos parte de esa comisión,
quiero enviarle un saludo al doctor Kerman Escarrá, Claro. de verdad, nuestro querido maestro que nos guió durante 5 años en esta comisión de la Asamblea Nacional, como presidente de esta comisión. Bueno, tuvimos debates con estos asesores y los escuchamos. Y había cosas que no estábamos de acuerdo y en puertas cerradas, por supuesto, porque son cuestiones de Estado, debatíamos. Pero sabemos pues la profundidad que se tiene, el control que ha tenido nuestra presidenta encargada sobre este tema, realmente con un celo histórico, hay que decirlo así, porque esto es un tema delicado, pues. Estamos hablando del territorio sagrado de Venezuela, del territorio histórico, tenemos los documentos, así que estamos viendo esto del más alto nivel. Hoy es la última audiencia, hay que decirlo, reiterarlo para ustedes, compatriotas, estar pendientes de estas próximas horas. 3 de la tarde, hora de La Haya, serían aquí más o menos como las 8 de la noche. Aproximadamente, son 5 horas de diferencia. Van a tener 3 horas los Venezuela con nuestra comisión, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez, para exponer pues estos últimos detalles de esta 4ª audiencia. Es un hecho histórico en esta histórica controversia, en esta lucha del pueblo venezolano por mantener su soberanía de estos territorios que nos pertenecen. Tenemos absoluta tranquilidad, sin quitarnos a nosotros pues las perspectivas que puedan haber sobre estas situaciones. Estaremos analizando qué vendrá, porque ahora viene un espacio, y hay que decirlo, más allá que nosotros no reconozcamos a la Corte Internacional para dirimir esta controversia, porque hay un acuerdo. Escúcheme, la Corte no puede pasar por un acuerdo de las mismas Naciones Unidas. Claro. Escúcheme, las Naciones Unidas, en el Acuerdo de Ginebra, que dio esta postura que es nuestro instrumento jurídico. Nosotros hemos asistido en santa paz, con nuestros derechos, con nuestra historia, con nuestros documentos, con la sabiduría acumulada del tiempo, con estos hombres y mujeres que tienen esta experiencia y este sentimiento patriótico. Para nosotros en la Fuerza Armada esto es vital, porque una de las altas responsabilidades que tiene la Fuerza Armada es la integridad territorial. Bueno, y es por esa razón que este es un tema trascendente. Agradezco profundamente a nuestro canal, a ti, Luis, en este programa, por la invitación, por tratar este tema. Hemos querido ser, de verdad lo digo, lo más ecuánime posible, lo más pedagógico posible, porque lo llevamos en la sangre, este sentimiento de todos los cadetes, de todos los soldados, de todos los oficiales, de todas las tropas regulares, profesionales, de todo nuestro estamento militar, que es un sentido patriota. El tema de la Guayana Esequiba es clave para la historia del país del siglo XXI. Estamos en esta lucha, bueno, y estamos en pleno acontecimiento. Sí, fíjese, y también un compromiso de parte de nuestro general de brigada, Johnny Morales, presidente de nuestra televisora, de llevar con bastante profundidad este tema de interés de Estado, como usted lo dijo, y yo creo que ahí tenemos, antes de culminar, que tenemos unos minutos, el desarrollo epistémico de la Unión Nacional. Yo creo que esto hay que decirlo, usted puede explicárnoslo, de cómo las diferentes toldas políticas, en una democracia hay partidos políticos diferentes, de lo que se llama diferentes posturas, diferentes, y cómo se ha comportado ante el país, no ante este programa, ante el país, que han dejado toda la posición política y se han dedicado a estos temas de interés público. Sí, efectivamente, en 1899, cuando ocurrió el laudo de París, que nos despojaron estas tierras de manera irregular, írrita, en base a la geopolítica, al poder geopolítico de la época del Imperio Británico, en base para la geoestrategia. Ellos tenían los armamentos para dominar el planeta, como de hecho lo hicieron en el siglo XIX, en base a la geoeconomía. Lo que los movió a ellos en aquella oportunidad era el oro. Escúchenme, está investigado. Estamos en el siglo XXI, no han cambiado las teorías de la geopolítica, de la dominación, no han cambiado la teoría de la geoestrategia. Sabemos pues los desbalances asimétricos que tenemos en materia de armamentos, que tiene que ver con el espíritu de la geoestrategia. Sabemos del desbalance que tenemos desde el punto de vista de la geoeconomía, es decir, con nuestros hidrocarburos,
con nuestras plataformas territoriales, sabemos de esas cosas y lo estamos encaminando en santa paz. Son desafíos que tenemos como pueblo, repito, desafíos de nuestro pueblo. Cuando uno toma este tema, tiene que ir a la fe. Cuando uno habla de desafío, Luis, estamos hablando que no tenemos de fe, que no tenemos de fortaleza. Desafío tiene que ver con fe, fe tiene que ver con fortaleza. La peregrinación, apreciado. Entonces, usted estuvo claro, entonces, ¿cómo está? ¿Cómo se inscribe entonces? Fíjense cómo se llamó esta gesta de este último mes de abril. Desde el 19 de abril hasta el 30 de abril, 11 días. ¿Cómo se llamó? Peregrinación por la convivencia y la paz. Yo creo que eso es un hito de madurez de nuestra sociedad, de todos los sectores políticos. Quiero decirle a ustedes, yo hago vida en la Asamblea Nacional, yo estoy en mi 4º periodo legislativo, conozco muy bien este tema de cómo se convive dentro de la Asamblea los distintos actores. Yo le digo a ustedes honestamente, y se lo digo con absoluto respeto, yo tengo que saludar allí a Capriles y tengo que saludar a los otros, y sé que han sido su posición histórica, con respeto, más allá de la diferencia ideológica o de las prácticas políticas. Bueno, somos venezolanos, y ahí, bueno, tiene que haber conciencia de esta cuestión. Entonces, el espíritu de esta gesta del mes de abril, que seguirá, por supuesto, de la convivencia, por la vida democrática, por la paz, por la convivencia social, forma parte de madurez de los pueblos. Mientras nuestros pueblos se están matando unos con otros en guerras fratricidas, nosotros estamos llamando a una conciencia. Y hay otra cosa que no podemos quitarnos: somos un pueblo creyente, y tenemos que decirlo de verdad, respetando todas las creencias. Creemos en un Dios todopoderoso, creemos en la naturaleza, creemos en la ecología, respetamos a los mares, a los ríos, a los ecosistemas. ¿Y cómo no vamos a respetarnos los seres humanos? Yo creo que ese es el desafío civilizatorio que tenemos, Luis, como pueblo. Venezuela ha sido un pueblo ejemplar en la historia, ha sido un pueblo de resistencia, de mucho sacrificio. Estos episodios que hemos vivido en estos últimos meses forman parte de nuestra historia y no nos van a quitar nuestro asidero, nuestra moral. Por eso lo que tú has dicho, la soberanía, la épica nuestra, nuestras epopeyas. ¿Cómo podemos olvidar a Bolívar? ¿Cómo podemos olvidar a Urdaneta? ¿Cómo podemos olvidar a José Félix Rivas? ¿Cómo podemos olvidar a Jacinto Lara? ¿Cómo podemos olvidar a héroes neogranadinos como Anastasio Guinaló, que murió allá en Bárbara en esta campaña admirable, o a Ricarte en el Polvorín de San Mateo? ¿Cómo podemos olvidar esta gesta? Somos un pueblo épico, un pueblo de historia. Allí es nuestro refugio moral, es nuestro refugio espiritual para fortalecernos. Nada de fallecer. Mi ánimo para cerrar, Luis, es eso: fortaleza. Son los desafíos: fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza, fortalecer nuestro amor, fortalecer nuestra conciencia histórica como pueblo que cree en la emancipación, en la liberación de la humanidad. Fíjese, y hoy, culminando, quiero agradecerle a usted y a toda la audiencia que está hoy pendiente de este programa especial, porque en las próximas horas vamos a tener pronunciamiento de nuestra presidenta allá en La Haya y de la comisión. Es decir, todo esto tiene que ver con ser referente diferente. Quiero agradecerle, gracias, profe, apreciado comandante. Esperemos vernos en otra oportunidad como siempre. De verdad, espero que pasen un feliz día y nos vamos.